buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Mota y actualmente me desempeño como primer oficial o piloto de Airbus 320. Em, el propósito de este video es contarles a ustedes cómo fue mi historia, de cómo llegué hasta ser piloto de aerolínea, desde dónde empecé y cómo terminé en este punto, porque es una historia, pues como ustedes algunos ya la han escuchado, es una historia un poco diferente, aunque conozco muchos colegas que están en el gremio que tienen historias similares o incluso de mucho más aplauso, de mucho más progreso, por así decirlo. Bueno, en este video voy a tratar de ser lo más transparente posible, voy a tratar de contar lo bueno, lo no tan bueno, lo nada bueno y cuáles eran mis alternativas para llegar hasta este punto. Primero, bueno, les comento, yo crecí en una familia estándar, papá, mamá y yo soy hijo único. Viví en Suba toda mi niñez y prácticamente adolescencia, más específicamente en un barrio que es Suba Compartir. De hecho, yo vivía diagonal a la iglesia de Compartir. Allí pasé todo mi... De hecho, llegamos en el 99 y yo me fui de allí en el 2023-2024. Prácticamente son 25 años viviendo allí, ¿no? En la misma casa vivíamos en un conjunto, era conjunto cerrado, era muy familiar, conocíamos generalmente todos con todos y bien. En mi casa, pues, gracias a Dios nunca faltó un plato de comida, siempre tuvimos lo necesario, a mí nunca me faltaron útiles ni nada para estudiar, gracias a Dios, pues porque mis papás trabajaban. Mm, Adicionalmente, pues tampoco podríamos decir que nos sobraba. De hecho, a mí mis papás me enseñaron mucho y me inculcaron mucho el valor de las cosas. Es decir, cuando yo estaba pequeño, no sé, estaba de moda una consola de Xbox, de Play, y yo nunca tuve consolas hasta ya grandecito. Y me dieron una por haber pasado, aprobado pues todas las materias de ese año. Es decir, como que no me lo daban porque yo lo pidiera, sino que tenía que ganármelo. Entonces, pues desde ahí ya mis papás empezaron como a inculcarme esa disciplina o ese pensamiento de que todo tiene valor, así no sobre el dinero o así no haya dinero, todas las cosas tienen valor. Y no por el hecho de que uno tenga mucho dinero, quiere decir que voy a despilfarrar y voy a comprar algo muy costoso y lo daño y compro otro porque hay mucho, no. Eso por un lado. En mi casa mi papá fue futbolista profesional. Entonces, pues en mi casa era muy el tema deportivo, la verdad. Yo de chiquito nada de aviación, yo no tengo familiares en aviación, no sé, no sabía nada de aviación, no. La verdad, el mundo aeronáutico con mi familia y con el estilo de vida que yo llevaba eran dos mundos opuestos. Yo antes, bueno, la primera vez que yo volé en avión, que fue cuando decidí que iba a ser piloto, les voy a contar desde ahí. Antes de ese momento, no, la verdad yo creo que yo quería ser como todos los niños, o policía, o bombero, o veterinario, o futbolista como mi papá. Pero no era algo así como que me quitara el sueño, la verdad. Yo solo pensaba en divertirme con mis amigos, salir a jugar y no pensar en más nada, pues a la larga era un niño. Mi primer vuelo en avión fue en el 2004, que mis papás pues nos vamos los tres para San Andrés en avión. En ese entonces era Aerorepública, que ahora es de otro nombre. Si no estoy mal era un Fokker, yo no recuerdo bien, lo que sí recuerdo es que el motor estaba de nuestro lado derecho y yo iba pues en la ventana. La verdad llegamos al aeropuerto, yo nunca había montado en avión, no sabía nada de aviación, como cuando uno va a un centro comercial, la verdad. Llegamos al aeropuerto y se siente como un ambiente muy diferente, pues obviamente hay gente trabajando, un corre-corre de aquí para allá y toda la cuestión, pero ya se siente como una tranquilidad desde mi punto de vista. Muy diferente, nos hacemos en la sala de espera, yo me pongo, pues, me pongo a mirar los aviones, yo tenía, si estábamos en el 2004, tenía 9 años. Subimos al avión muy tranqui, nosotros, bueno, mis papás tenían conocidos en Santa Marta y todos los años íbamos a Santa Marta por tierra. Entonces dentro de mi cabeza estaba como el concepto de que el mar era muy lejos de mi casa.
Entonces, pues yo decía como el mar es lejísimos, estamos a un día de ir al mar si nos vamos sin parar. Y ese día, pues como que el día que yo volé, nos subimos al avión, sentir la velocidad, sentir que nos despegamos del suelo, sentir que estamos volando, sentir que están uno entre nubes, sentir como esa paz, ese silencio estando allá arriba, lejos de todo, tranquilo. Obviamente desde el punto de vista de un niño volando en un avión. Eh, y aterrizar en San Andrés a solo 1 hora y media, o sea, es decir, ese día me levanté, desayuné en mi casa, almorcé en mi casa y cené ya en la playa. Entonces como que ese día a mí me rompió todo, yo creo que existe un Sebastián antes y un Sebastián después de ese día. Y fue muy bonito la verdad porque yo dije, el mar está a 1 hora de mi casa, lo tengo aquí al lado, volé, estuve no sé a cuánta velocidad, a mí ese día me cambió. Yo desde ese día dije, yo todavía no conocía que era ser piloto, ni ser auxiliar, ni ser eh, controlador, ni ser técnico, ni ser ingeniero. Yo no tenía todavía ahí el conocimiento, yo solo decía, me gustan los aviones. Me gustó mucho volar, me gustaba mucho el tema de la aviación, yo quiero volar y desde ese día yo empecé como a jugar así por la calle con alas allá en San Andrés. Y estando incluso allá en San Andrés, le pedí a mis papás si me podían comprar un juguetico de un avión. Y de hecho todavía lo conservo, que es este que está acá, que ya no recuerdo qué avión es, pero este fue mi primer avión, por así decirlo, de juguete. Incluso creo que todavía sirve, sí. Me lo compraron allá en San Andrés. Y nada, lo guardé como un tesoro, y ahí empecé a coleccionar aviones, de hecho. Pero pues nada, yo era todavía un niño, a mí me gustaban los aviones, como también me gustaba el fútbol, como también me gustaba, qué sé yo, las matemáticas, pero no me veía, o sea, ya voy a ser piloto y empecé a estudiar y qué es vectorización, no, yo la verdad era un niño. Seguí creciendo, yo lo comenté con mis papás, pero yo creo que igual mis papás lo tomaron como es otro cuento, como cuando un niño dice que quiere ser astronauta, que quiere ser policía, que quiere ser bombero, qué sé yo. Entonces, pues nada, a mí sí me siguieron gustando muchísimo los aviones, pasó el tiempo, yo la verdad no sabía mucho del tema y más o menos como cuando tenía 13 años, yo creería que 13, 12, en la Panamericana, en Plaza Imperial es un centro comercial que está en Suba, vamos caminando muy tranquilos y había un set de simuladores de vuelo y estaba un simulador de vuelo que en ese entonces era X-Plane 7. Yo la verdad no lo vi, yo no sabía ni que existían los simuladores de vuelo. Mi papá lo ve, pues en la portada hay como un avión, de hecho ya se los voy a mostrar porque también lo tengo. Y me dice, ¿quieres que te lo compre? ¿Te fue bien este semestre, este bimestre? ¿Te gustaría comprar? Es un simulador para que vueles avioncitos de Bogotá a Barranquilla, qué sé yo. Yo la verdad no sabía que era eso y yo, claro, de una. Me lo compró, les voy a mostrar el X-Plane 7. Obviamente estamos en el 2025, este video, hay muchos más simuladores, pero este fue mi primer simulador, X-Plane 7. Este simulador es como del, no sé de qué año será, como yo creo que por ahí del 95, no sé. Fue mi primer simulador, yo llegué a la casa, lo instalé, no sabía nada, salía al 747 como portada y traía como acá un manualito, les voy a mostrar, está el CD y el manual. Y me puse a leer el manual, como cómo funcionaba, yo cómo podía volar. Entonces yo ponía como mi avioncito en la pista en Bogotá y despegaba y me estrellaba, volvía y despegaba y viraba y miraba que se movía por ahí en la cabina. Entonces digamos yo empecé con hacer el vuelo Bogotá-Santa Marta. De hecho en este simulador se ve como Bogotá solo un pasto, dos pistas y al frente una montaña que es el cerro de Bogotá, por así decirlo. Bueno, yo empecé a hacer esos vuelos y yo empecé a hacer Bogotá-Santa Marta, pero en plan despego y directo hacia Santa Marta, es decir, como no como una ruta como en la vida real, sino yo solo despegaba, subía no sé a cuántos pies, ponía nubes, no manejaba pues meteorología real, de hecho yo creo que en ese entonces no sabía ni el término meteorología, ponía nubes y llegaba a Santa Marta y ya. Ese fue como mi primer simulador, yo lo tenía en la casa, me distraía, pero pues la verdad de niño también salía, jugaba con mis amigos, fútbol, policías y ladrones, escondidas, qué sé yo. Un muchacho muy común y corriente. También cabe destacar que durante mi época en la escolar fue muy diferente a mi época de universidad y
después en la escuela y laboral, porque yo en el colegio era un alumno muy normal, yo no era de que destacara y de que izara bandera y que era el teso para física, para biología. De hecho, yo odiaba mucho la biología. Sí me iba muy bien en matemáticas, pero no era muy bueno en física. Entonces yo era un alumno muy promedio. Yo izaba bandera muy seguido y de hecho creo que hice bandera todos los años, pero por educación física, por el tema de que mi papá era entrenador deportivo y había como una religión deportiva en mi hogar, por así decirlo, y mis papás pues me inculcaban eso. También hay que declarar que pues mis papás también me fueron proyectando, ellos ahorita están juntos, yo crecí como con un ejemplo de familia muy bien definido, con un papá muy tolerante, muy amigable, que me enseñó también a respetar mucho y mi mamá también me inculcó mucho la disciplina, mi mamá era un poco más dura, estudie, haga esto, mientras que mi papá era como más amigo, por así decirlo, mi mamá era más madre. Y eso a mí me ayudó a ir desarrollando una personalidad, un carácter que ya en el futuro pues se iba a ver reflejado y les voy a contar. Yo llego a 11 en mi colegio, doy con la fortuna de que en mi mismo salón hay un compañero que se llamaba Cristian Méndez, que lo menciono porque me autorizó a mencionarlo, quien también en ese entonces le gustaba mucho el tema de la aviación y conocía más que yo, evidentemente, porque yo pues no, yo solo sabía que los aviones volaban y que iban muy rápido de un punto A a un punto B y ya no tenía nada más. Y Cristian pues me acerca a él y me empieza a enseñar muchas vainas en 11 como en plan los códigos IATA, que a Bogotá se le dice SKBO, que Santa Marta es SKSM, que hay un controlador, que los pilotos tienen que llamar a este controlador a pedirle una autorización, que cuando van por el aire el controlador les dice qué hacer, por dónde ir, y cositas así. Empezamos él y yo a hablar como por WhatsApp, cogíamos una hoja y él era la torre y yo el piloto, entonces yo le decía, no sé, Avianca 1, 2, 3, solicita autorización para ese KSM. Y él me respondía, obviamente no lo hacíamos muy profesional, pues como es en la vida real, pero éramos dos pelados que en ese entonces no había tanta tecnología como ahorita, no había tanto internet, no había tanta información, viviéndosela, por así decirlo. Entonces, pues nos la pasábamos en esas, dibujando aviones. Él me habla que hay una red para volar virtual, que puede uno conectarse y hacer de piloto y hay otra persona que te hace de controlador y que hay otros pilotos y se hace una simulación del vuelo. En ese entonces, les estoy hablando del 2011, pues yo no tenía el computador más sofisticado, de hecho no tenía ni siquiera simulador, yo tenía el X-Plane 7 y para estos software de conexión había que tener otros simuladores. Yo no estaba muy bien informado, yo traté de informarme y di con unas personas como un poco arrogantes, pues no eran pilotos ni nada, pero eran los chicos que en ese entonces mandaban en la red. Entonces yo como que, bueno, chévere, me gusta, muy bacano, pero hasta ahí. Eh, Igual yo sigo como mirando, chévere, interesante, me gusta mucho el tema de la aviación, pero pues no tenía como mucho conocimiento, por así decirlo. Cuando se acaba el año, en 11 yo le digo a mis papás que yo quiero estudiar para piloto, que me gustaría ser piloto, que me parecía genial. Y nos damos pues con el primer golpe fuerte, que la carrera es demasiado costosa, es una cosa exageradamente costosa. Y pues no había el dinero pues para pagar esta carrera. Hay muchas personas que dicen como no, la carrera termina valiendo igual que otra carrera y la verdad es que no. La verdad es que la carrera de piloto es más costosa que incluso una medicina, que una arquitectura. Y el punto es que para la carrera de piloto se tiene que reunir una gran cantidad de trabajo, de dinero en muy poco tiempo. Entonces, pues nada, mis papás me informan, mira Sebas, no podemos pagarte esa carrera, es muy costosa, ahorita no estamos en una situación económica para esto y esto, listo, no se pudo. Yo la verdad, pues este fue un primer golpe pues para mí, porque yo no me veía en nada más, la verdad, yo no me veía ni como abogado, ni como doctor, ni como técnico, bueno, técnico todavía no conocía ese término,
Pero sí, yo no me veía, por así decirlo, como trabajando en una oficina cuando mi sueño era estar metido en aviones o en el aeropuerto, en este ámbito aeronáutico que tanto me gusta. Entonces, pues nada, golpe ahí emocional, qué voy a hacer con mi vida, qué va a pasar. Mi mamá, por fortuna, muy inteligente, me dice, si quiere nosotros le podemos pagar una carrera profesional a fines aeronáuticos. Yo la verdad era un pelado, no me juzguen, tenía 15 años cuando salí del colegio. Yo la verdad le digo, pues sí, sí, vamos a estar entre aviones, todo es bienvenido. Mi mamá averigua por mí, la verdad, yo averigua y me informa, mira Sebastián, tenemos estas carreras, está la de TLA, que es técnico en línea de aviones, entonces yo empiezo como a averiguar qué es, qué hacen, encuentro también la de auxiliar, encuentro la de despachador, que en ese entonces averigüé muy por encimita porque para mí cada carrera era, a mí se me hace que los despachadores son unas personas que saben demasiado, tienen bastante conocimiento, igual los controladores tienen que pasar un proceso. Entonces yo empiezo a averiguar, mi mamá me ofrece la de técnico, yo le digo que listo, que de una, que es como estar metido en el avión y arreglando y me informan, pues mis papás me dicen, ya si tú quieres estudiar la de piloto, cuando consigas un trabajo tú por tu cuenta y te la pagues, nosotros veremos desde nuestro punto de vista con lo que te podamos ayudar. Listo, perfecto. Y como a la semana mi mamá vuelve y me da otra opción, me dice, no, encontramos otra carrera, es ingeniería aeronáutica, es una ingeniería de aviación, verías esto, me muestra el pensum. Yo la verdad dije, de una, no hay problema. A mí en el ICFES me fue muy bien. Y no les conté, yo durante mi colegio, mis papás también me metieron a un curso de estos de inglés, fines de semana, en la Universidad Pedagógica, donde yo hice todo el proceso, desde inglés básico uno pues donde te enseñan yellow, red, no sé, white, black, hasta el conversacional, que era ya interpretar, analizar, tener una conversación en inglés. Entonces yo como que salí del colegio con muy buen inglés. Ahora, obviamente, nunca había ido en ese entonces a Estados Unidos y toda la cuestión. Obviamente existirán las personas que se fueron a estudiar inglés a Estados Unidos y tendrían un mejor nivel de inglés. Sin embargo, yo salí con un nivel de inglés muy bueno del colegio. La verdad, yo siento que del colegio yo nunca tuve afinidad con las materias que eran como más biológicas, como ciencias naturales, biología, eh, etc, etc, etc. Mientras que a mí sí me fue muy bien en física, en matemáticas, en ética, entre otras, en educación física. Bueno, salimos, yo me presento a la entrevista para entrar a la universidad, entrar en ingeniería aeronáutica. Y estando en la universidad, cuando voy a la entrevista, yo tan pronto entro a la facultad de ingeniería aeronáutica, me estrello con que en cada pupitre de cada maestro hay aviones, los cuadros son de aviones, en el techo hay aeromodelos colgados, hay aviones por todo lado, todo se trata de aviación. Claro, yo hay cambio, yo digo, miércoles, esta gente chévere, me gusta. En la entrevista me va muy bien, yo al ver que pues era gente que compartía como mi gusto por los aviones, pues obviamente uno cambia y lo hace como con más interés, con más gusto las cosas. Entonces entro a la universidad, me empieza a ir muy bien. Y acá es donde quiero recalcar que el Sebastián de colegio era muy diferente al Sebastián de la universidad, porque yo estuve 5 años estudiando mi carrera y la verdad nunca perdí una materia, si no estoy mal, creo que nunca perdí un quiz. A mí me fue muy bien en la universidad, fui muy bueno y también di con profesores tanto como muy buenos como no tan buenos. Ahora, de todo eso yo digo que hay que aprender, a todo hay que sacarle una ganancia o un provecho. Entonces, pues nada, igual pasaba con mis compañeros. Les comento, yo en la universidad entré muy joven, entré como con 16, 17 años y la terminé también pues obviamente muy joven, yo la terminé como a los 22, 21. Nunca perdí una materia, lo que les decía, y tampoco pues yo no era, creo que durante mi época universitaria no salí nunca a rumbear o a un rumbeadero, qué sé yo, porque me la pasaba muy estudiando, muy en mi proceso. Pasa que no saliera porque tuviera algo en contra de eso, sino que, digamos, en clase el profesor explicaba,
no, lo que pasa es que la navegación se hace por medio de un NDB, que es una antena que está en tierra y se comunica con el ADF, que es un instrumento que tienen los pilotos en la cabina, y este te utiliza frecuencia M y te va a dar una dirección hacia la antena para que estés ubicado. Acá en Colombia hay como tres, etc, 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 etc. Entonces, pues yo llegaba a mi casa como, ¿qué es esa vaina? Este man me dijo NDB, yo no sé qué es eso de NDB, ADF, ¿qué es eso? Yo llegaba y empezaba Wikipedia en ese entonces, ahorita está ChatGPT, qué sé yo. Entonces, pues estaban ciertas herramientas. Ya cuando estaba en la universidad, obviamente había más herramientas, mientras que en el colegio tenía, era mi primera encarta. Pero ya en la universidad tenía más herramientas. Entonces, ¿qué es NDB? Non-Directional Beacon, y que es una antena, pues, que está ubicada en tierra, que funciona en tales frecuencias, y que es ADF, entonces no, que Automatic Direction Finder, que es un instrumento que está en la cabina y te va a guiar hacia esa antena, etc., y que así funcionan. Entonces, que la antena de caracol, que la antena de yo no sé qué radio, qué tan, y puede uno navegar con eso. Entonces yo cogía el Explain, el 7 que lo tenía, lo prendía y empezaba, este es el ADF, así es el instrumento, ya veo, ya entiendo qué era lo que me quería decir el profesor. Y era estudiando como muy por mi cuenta, que yo estoy seguro que las personas que estudian aviación o que les apasiona este tema les pasa igual. Entonces era como muy chévere, como muy bacano estudiar. Yo recordaba que obviamente pasé por unas cosas que nada que ver. Una vez les comento acá una anécdota, abriendo un profesor en estas primeras clases, cuando uno llegaba en primer semestre, primeras clases, cuéntenos usted por qué decidió estudiar esto. Yo me acuerdo que yo le dije, no, lo que pasa es que yo quiero estudiar para piloto, pero en mi casa no había el tema económico, entonces me gustaría primero hacer una carrera profesional y luego sí entrarle como a la carrera de piloto. No, ¿y usted qué está haciendo acá? Está perdiendo el tiempo. Yo no vengo, a mí no me pagan por formar pilotos, sino me pagan es por formar ingenieros, alguien profesional, eh, una carrera de verdad, etc, etc, etc. Yo esos comentarios, ok, yo era un pelado, vuelvo y le repito, yo, ok, este man, ¿por qué me está diciendo eso? Yo no lo tomé como tan personal, la verdad, yo seguía asistiendo a la clase, no podía igual seguir sin esa clase. Yo creo que el man también, tanta gente a la que le dicta clases, se le olvidó mi cara y terminé pasando su materia como en 4.8, y pues decirle a ese profesor que a día de hoy pues le dio clases a un piloto. Pero es eso. Compañeros también que no respetaban viernes, que no respetaban sábado para irse a rumbear. Entonces pues eso yo como que no lo compartía tanto ahí en ese punto, pues, ni en ningún punto. Pero pues yo no era así, tan así. Bueno, durante mi carrera muy aplicado, muy juicioso. En mi entonces no pedían prácticas para graduarse, sin embargo yo decido hacer prácticas con la Fuerza Aérea. Un profesor muy bueno de la universidad nos hace como un puente con la Fuerza Aérea, y llegamos tres alumnos a hacer las prácticas con la Fuerza Aérea en ese entonces. Y eran no pagas, la verdad, a mí me valía 5, yo quería era aprender. Entonces nos toca aquí en Catam, que es un aeropuerto que queda en El Dorado, dentro del Dorado, por así decirlo, que es militar. Y nos ponen, o bueno, a mí me ponen a hacer el programa de mantenimiento de los 737. Esta experiencia también fue súper enriquecedora porque conozco gente, pues como les explico, gente, los técnicos, obviamente conozco oficiales y suboficiales, pero conozco gente que sabe mucho de aviación, los técnicos jefe, los técnicos de trazabilidad. Empiezo como a envolverme, me muestran los manuales, vamos al avión, entiendo que son cosas que pues sobre el papel o sobre un tablero no las entendía, y empiezo pues a desarrollar esa personalidad o ese carácter muy muy bacano. Pues la verdad me lo disfruté, conocí personas maravillosas. En ese entonces yo estaba bajo la dirección, en ese entonces vuelvo y repito, del teniente Urbano y del capitán Valderrama, que ahorita sí siguen en la vida militar, pues deben tener ya otro rango, pero doy con la fortuna de trabajar para ellos, quienes también me acoplan y me acogen pues de una manera muy, muy sensata, la verdad, muy, muy buena, y me dan la oportunidad de aprender y de crecer mucho en el ámbito del mantenimiento aeronáutico. Empiezo a conocer cómo es un mantenimiento aeronáutico, que hay tipos de mantenimiento, que está el de línea, que está el de bloque, está el progresivo, entre otros. Y,
Y pues bueno, eso es otra cosa que también les voy a ir contando a lo largo del video, es que yo nunca he dado con un jefe malo, gracias a Dios he tenido muy buenos líderes y muy buenos jefes a lo largo de mi trabajo. Bueno, durante esta práctica muy juicioso, empiezo también, pues venía con los conocimientos de la universidad, ya en ese entonces estaba como en octavo, en séptimo semestre, entonces ya vengo como desarrollando como una idea de aerodinámica, de mantenimiento, de aviónicas, de diferentes ramas pues de la aviación, meteorología, ya empiezo a ver aeropuertos y empiezo a entender muchas cosas. Obviamente se empieza a desarrollar como un perfil profesional pues me va muy bien, aprendo un montón y cumplo mis prácticas pues con éxito. En mi universidad estaba un coco, no sé si me están viendo de otros países, es como cuando, como la materia más compleja de una clase, por así decir, de una carrera. En mi universidad era aviónica, a mí en aviónica me va muy bien, la veo con el profesor Coco, por así decirlo, le aprendo un montón, nos manda a leer un libro, me lo leo completico, no, la pasé como con 4.7, la verdad no tuve como el mayor problema en ese entonces. Yo termino mi carrera, me voy a hacer, en vez de hacer tesis, yo no hago tesis, sino hago un programa que homologa, por así decirlo, la tesis, que es en México, que por fortuna fue también patrocinado por mis papás. Termino ese programa, duro un mes allí, vuelvo súper bien y termino la carrera. Me gradúo muy normal y aquí se da otro golpe, que es un golpe bastante fuerte y bastante psicológico, por así decirlo, que es el entrar al mundo laboral. A lo largo de la carrera, a mí me decían mucho compañeros de semestres mayores pues que yo, o X, gente X, que yo no entiendo por qué le dicen eso a uno, pero bueno, supongo que es la función de ellos para volverlo a uno más fuerte, y es como no estudie eso porque eso no va a encontrar trabajo. A mí me lo dijeron mucho y yo siempre decía, es que yo creo que en todo uno no va a encontrar trabajo, yo no creo que exista una profesión en la que uno salga, se gradúe un martes y el miércoles le estén diciendo como, oiga, venga y trabaje aquí, se va a ganar tantos millones de pesos mensuales, semanales, qué sé yo, y le va a llover el dinero del cielo. No, para mí todas las profesiones son complicadas, complejas, tienen su nivel de dificultad y conseguir trabajo aquí y en cualquier parte del país, sea lo que sea, es muy difícil. Entonces, pues nada, yo salgo de estudiar la carrera y me doy primero con ese golpe de que conseguir trabajo estaba muy difícil y yo salí con una mentalidad muy sobradora. ¿Cómo así sobradora? Yo decía, yo nunca salí a farrear, a disfrutar, a rumbear en mi universidad. Yo tengo prácticas, mis compañeros no tienen prácticas. Yo tengo esto, yo saqué mejores notas, yo soy mejor. Y me van a contratar obviamente pues, más rápido que mis compañeros. Nada, mentira. Eh, yo duro un año prácticamente desempleado, un año bastante duro, que podría decirse que es el año más duro de mi vida, que fue en el 2017 a 2018. De junio de 2017 a junio del 2018 yo duro desempleado. Empiezo a entrar en discusiones con mi familia, que no encontró trabajo, que no está haciendo nada, que está perdiendo el tiempo, que le pagamos una carrera para que estuviera ahí en el cuarto haciendo nada. Pierdo también una relación que tenía. Entré como en una situación muy dura, por así decirlo, tanto en lo familiar como en lo laboral, como en lo personal. Entonces no estoy como en mi mejor momento. Durante ese año yo conozco el tema de los simuladores de vuelo más a fondo y también pues pese a que fue un año bastante duro y bastante oscuro, yo digo que esto de los simuladores de vuelo a mí me ayuda mucho. Les voy a explicar. En ese entonces conozco que hay simuladores, que está el FC-98, que era un Flight Simulator de 1998. Descubro el Flight Simulator X, que es del 2004, y está el Flight Simulator X Steam, y está el Prepar 3D. Obviamente también por el otro lado está la gama de X-Plane, X-Plane 11 en ese entonces, o 10, no me acuerdo. Y me empiezo a meter por ahí.
Descargo el X, empiezo a conocer, descargo el Airbus 320 y lo que yo hacía en ese año prácticamente era levantarme muy a las 7 de la mañana todos los días, cogía mi hoja de vida, la leía, que le puedo mejorar, que le puedo retocar, español, inglés, y la mandaba a 10.000 empresas de manera digital. Entonces yo a las 7 de la mañana, pum, pum, que aquí, que allá, que aquí, que mi hoja de vida aquí, como hasta las 8, no sé a cuántas empresas les mandaba mi hoja de vida. A las 8 bajaba y desayunaba, terminaba de desayunar, me subía al simulador hasta las 6 de la tarde si podía. Y me ponía a volar. Descargo estos software para volar en línea y empiezo a aprenderle muchas cosas al avión. Obviamente discuto con mis papás porque pues mis papás no me veían mandando hojas de vida, no me veían saliendo a buscar trabajo. Entonces era como una discusión porque yo les decía, a ver, yo me levanto todos los días muy temprano a mandar hojas de vida, yo mandaba hojas de vida muy temprano y después de volar en la tarde, tipo 6 5 de la tarde, y mandaba un montón. Cogía mi hoja de vida, la mejoraba, le miraba detalles que le podría mejorar y enviaba. Y era esa discusión, pero venga, usted está todo el día ahí pegado, volando, jugando, porque esa era la palabra, jugando ese juego de aviones y no lo vemos buscando trabajo, usted ya es profesional, que no sé qué, y todo el tema. Yo hacía eso, mandaba hojas de vida y me ponía a volar todo el día. Volaba de Bogotá para otro lado y aprenda y escuche y comunique, entonces empecé a desarrollar como esas habilidades ya de piloto sin ser piloto, pero empiezo como a mirar, no, que esto es así, que esto es así, y en la tarde volvía y enviaba hojas de vida. Durante ese año doy con la fortuna de conocer a quien yo le digo mi papá en la aviación, que en ese entonces era primer oficial, es decir, el cargo que ocupo yo ahora, pero en ese entonces él era primer oficial de Airbus 320 en la compañía en la que estoy ahora, que es esta de aquí, que esto está al revés, está. Doy con esta persona que es a día de hoy ya es comandante, él es comandante también de la flota de Airbus 320 e incluso es instructor y es chequeador. Y doy con él que para mí es mi papá, vuelvo y lo repito, y es yo creo que la persona a la que yo más aprecio en el mundo de la aviación, que es el comandante Diego Serrano Arturo. Doy con él volando en un vuelo, estos en línea, que estaba como con otro piloto pues aficionado, y Diego como que me coge a mí, me acoge pues y me explica muchas cosas como de ceros, entonces me explica en ese entonces el avión se divide así, que hay un overhead, que hay un pedestal, que hay un panel de instrumentos, que hay un glare shield, esto funciona así, esto funciona así. Me empieza a enseñar que hay un orden, entonces que el glare shield se divide en sistemas, que está este sistema de luces, de iluminación, de combustible, sistema hidráulico, sistema de todo, por así decirlo, están todos los sistemas acá, y me empieza como a guiar, mira, esto se hace así, esto se hace acá, y la verdad pues él es un piloto real, en ese entonces yo era un aficionado y mi sueño había sido siempre ser piloto, entonces yo me apego mucho a Diego y le empiezo a preguntar la mayor cantidad de cosas posibles, cómo se hace esto, ustedes cómo hacen esto, cómo hablan entre ustedes en los vuelos largos, cómo hace el avión esto, si tienen una falla, cómo la atienden. Y todos los días yo era pregúntele y pregúntele y me pasaba algo en el simulador e iba y se lo preguntaba a Diego. Entonces Diego como que por así decirlo, me adopta en el mundo aeronáutico y es una persona que a pesar de que es tan exitosa, de que tiene tanto conocimiento y de que le va tan bien en la vida y que es tan provechoso, pues es una excelente persona, es un excelente ser humano, es una persona muy admirable, por así decir, y es un buen tipo, es una calidad de ser humano, entonces pues yo empiezo como a mirarlo como esa imagen de, hey, qué bacano ser así, llegar a ese punto de tener una familia estable, de tener un muy buen trabajo y querer compartir ese conocimiento con alguien que, a ver, no es nadie, o sea, yo les decía, yo ahorita no tengo trabajo, eh, no tengo prácticamente nada, y él aún así abre sus puertas y es muy atento conmigo. Entonces yo sigo estudiando, empiezo a volar en el simulador, me aprendo de pe a pa todo el Airbus 320 pues de una manera muy empírica, es decir, preguntando y respondiendo y primero hacen esto, que esto es un preliminary cockpit preparation,
que después se hace esto. Obviamente no al nivel de una aerolínea, porque ya después cuando entré a la aerolínea me di cuenta que me hacía falta un montón todavía de factores técnicos y administrativos, pero empiezo a desarrollar como ese perfil de volar bacano y de entender muchas cosas. Logro entrar a trabajar en el junio 15 del 2018 a mi primer trabajo y entro como inspector junior, inspector de terminal junior en Opaín. Doy también con la fortuna de tener un excelente jefe que fue Víctor Sánchez, quien aprobó pues mi ingreso a la empresa y me va, bueno, empiezo como inspector de terminal junior y también fue pues mi primer trabajo, por así decirlo, aeronáuticamente hablando. Me va muy bien en la entrevista con él porque pues gracias al simulador yo como que conocía el aeropuerto El Dorado y sé que acá es el muelle internacional, sé que este es otro muelle, sé que aquí operan estas aerolíneas, sé que opera esto, sé que tengo esto, sé que soy ingeniero aeronáutico, tengo esto, le domino el inglés. Esa es otra cosa, durante la universidad me hacen un examen de inglés y me lo homologan todo. Es decir, yo en la universidad nunca vi inglés y esos créditos de inglés los pude ocupar en otras materias para terminar más rápido. De hecho, mi carrera yo la terminé en 4 años gracias al tema del inglés. Entonces llego con él, Víctor muy, muy querido, me abre las puertas y gracias a Dios, lo que les decía anteriormente en el video, doy con otro jefe maravilloso que es el Víctor Sánchez. Yo cuando entro como inspector de terminal junior, Víctor pues me enseña y es un excelente líder, lo digo así porque cuando me tenía que felicitar lo hacía, cuando me tenía que dar un consejo lo hacía, cuando me tenía que explicar algo lo hacía, se sentaba conmigo y me explicaba. No era una persona a la que uno le tenía miedo para hablarle o algo. Yo la verdad si tenía alguna duda o si no estaba de acuerdo con algo se lo podría comentar y le escribía por WhatsApp o señor Víctor, ¿será que yo puedo hablar con usted? Y siempre hubo una muy buena asesoría por parte de él. E incluso después, cuando yo estuve en el proceso para entrar a la aerolínea, esto está invertido. Él me ayudó mucho porque me abrió siempre el campo, me dejó presentar cada prueba que yo tenía para el proceso. Nunca tuve que ocultarle como en plan, porque sí entiendo que hay algunos casos en los que la gente a veces no le comenta al jefe que está en proceso para otra empresa, para otro puesto mejor, independientemente del campo que sea. Yo desde un principio siempre fui muy honesto con él, e incluso creo que desde la entrevista que él me hizo para ingresar a la empresa, yo le dije que yo quería ser piloto y me apoyó, me dijo listo, acá vas a tener que trabajar obviamente y sí hubo momentos en los que tuvo que trabajar bastante, pero siempre tuve como ese apoyo por parte de él. Mis papás también, a veces es otro punto, mis papás, aunque nunca conocieron ni a Víctor ni a Diego, yo siempre les hablaba de ellos y mis papás también los querían prácticamente desde lejos y están muy agradecidos. Digamos, a mí mis papás me preguntan constantemente ahorita que estoy en la empresa por Diego, que si he hablado con él, que si tengo alguna duda, que si le he preguntado, etc, etc, etc. Y yo creo que al día de hoy ellos no saben como la imagen que generan en mí. Volviendo al tema, doy con Víctor, yo entro como inspector de terminal junior y me dedico primero a aprender lo más que pueda aprender de mi trabajo. Entonces empiezo a conocer a mis compañeros, igual que en la universidad hay de todo, están las personas que son muy aplicadas, que saben mucho, que les gusta mucho, que ya tienen un montón de experiencia y le pueden aportar a uno, como están los que les gusta la rumba, los que les gusta la fiesta, los que les gusta el alcohol, etc, etc, etc. Entonces, pues bueno, empiezo igual a coger qué me sirve para mí y de lo no tan bueno, qué cosas yo no quiero tener o yo no quiero ser. Entonces yo veo un líder, pues yo quiero ser algún día un líder que le puedo coger, pero veo que hay en otra área un líder malo. Bueno, así es como yo no debo ser cuando yo sea líder. Entonces empiezo a coger esas herramientas eh, y muy bien, muy bien. Me empiezo a desarrollar pues en el aeropuerto, empiezo a conocer cómo es la operación aeroportuaria, cómo se manejan los ritmos, cómo se mueve esto aquí, cómo trabajan entre diferentes áreas para hacer todos una operación aeroportuaria segura y productiva. Y empiezo a desarrollarme muy, muy bien. Obviamente durante
el periodo de inspector de terminal junior viajo, conozco algunos otros países y todo se da en un cambio cuando me ascienden a inspector de terminal senior. A mí me ascienden a inspector de terminal senior el 10 de enero del 2020, es decir, unos 2 o 3 meses antes de pandemia. Subo a inspector de terminal senior y ese día también yo digo que cambia todo. En el momento en el que yo asciendo a inspector de terminal senior, pues soy como muy consciente de que voy a ganar más dinero. En ese entonces tenía, pongámosle, unos 24 o 25 años. Eso fue en el 2020, tenía 25 años. Que voy a ganar un poco más de dinero, que aún vivo con mis papás. Y ahí yo como que internamente digo, si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Entonces, a mí me ascienden el 10 de enero y el 11 de enero, es decir, al día siguiente, yo ya estaba en la escuela preguntando por el programa de piloto de avión comercial. Yo voy con un acudiente, yo elijo a una tía, que es mi tía Miriam, que es prácticamente también una consejera que yo he tenido a lo largo de toda mi vida y que siempre ha estado ahí para mí, para darme algún consejo o algún punto de vista que a lo mejor generalmente uno no tiene de pelado, incluso ahora. Y ella siempre ha estado ahí como para darme consejos, para apoyarme, para decirme desde otro punto de vista que yo no esté viendo, desde su manera de ver las cosas que a lo mejor es mejor que la mía. Entonces yo acudo a ella y le digo si me acompaña para el proceso de piloto de avión comercial y vamos con ella y con mi tío Orlando, que es el esposo de ella. Ellos me acompañan, miramos el pensum, miramos cuánto cuesta, miramos cómo está dividida la carrera, que ya les voy a hablar de eso. Y pues yo hago como un plan financiero, la verdad. Y les comento, la carrera de piloto comercial se divide entre tierra, fase de tierra, que es tener clase común y corriente en un salón con un profesor, en una pizarra y yo anotando. Materias como meteorología, aerodinámica, navegación, radiocomunicaciones, el avión que vamos a volar, es decir, en este caso Cessna o Piper, eh, todo el tema de teoría, por así decirlo, mantenimiento, motores, etc, etc, etc. En esto generalmente uno se gasta 6 meses. Una vez terminan esos 6 meses, empieza la fase de vuelo. La fase de vuelo son prácticamente 200 horas, vamos a dejarlo en 200 que sacan este país. Y las 200 horas se dividen en 4 fases. Las 15 primeras horas son de pre-solo, en donde uno vuela con un comandante y empieza a aprender, en mi caso, las zonas de entrenamiento, las altitudes de circuito, aterrizar y despegar, entre otras cositas. Es como empezar a volar, por así decirlo, siempre con instructor. Después viene la fase de maniobras. En la fase de pre-solo a maniobras, es decir, en la hora 15, se supone que uno hace su primera hora de vuelo solo. Se vuela en la fase de maniobras. Hay, pongámosle que son, yo ya no recuerdo cuántas horas son, pongámosle que son 75. La mitad son con comandante, la otra mitad son solo. Y son para hacer maniobras, ir conociendo el avión, igual también hay trabajo de pista que es aterrizar y despegar, y es para ir aprendiendo a volar, por así decirlo. Posterior a la fase de maniobras está la fase de instrumentos. Entonces aquí ya se empieza a desarrollar como el piloto comercial y se deja de ser tan piloto privado, que el piloto privado vuela de una manera visual, mientras que el piloto comercial ya tiene agregada la habilitación de instrumentos. ¿Qué es la habilitación de instrumentos? Es volar con los instrumentos que yo tengo en la cabina. De hecho, en mi escuela, no sé si apliquen todas, pero en mi escuela se manejaba una metodología de que le colocaban a uno un gorro para no mirar afuera, sino solo mirar los instrumentos. Y por último está la fase de crucero, que son como 80 horas de vuelo, que son vuelos ciudad a ciudad, 40 son con comandante y los otros 40 son solo. Así se divide, por así decirlo, el curso. Ya igual les voy a hablar del curso. Eh, Me hizo falta algo, pero se me fue. Se divide así el curso. En ese entonces pues nos dan el factor económico, entonces que la inscripción, que el grado, que tierra vale esto, que maniobras vale esto, que la hora de vuelo era eso, que la hora de vuelo solo vale
tal monto, la hora de vuelo con instructor vale otro monto mayor. Entonces yo hago como un Excel, pues, y me digo prácticamente, a ver, yo me voy a ganar tanto dinero al mes. Al año es tanto y la carrera cuesta tanto. Si yo me ahorrara todo mi sueldo, la puedo pagar en tanto tiempo, pongámosle 3 años. Si yo me ahorrara lo que me ganaba en ese entonces como inspector de terminal, decía, si yo ahorro todo y no gasto absolutamente nada, me puedo pagar la carrera de piloto en tanto tiempo. Yo hablo con mis tíos, hablo con mis papás, les comento, tengo este proyecto, voy a hacer esto y esto y esto. Y el 13 de enero, es decir, 3 días después de que me habían ascendido, fui a la escuela y me inscribí. Saqué un préstamo para pagar tierra y las primeras, bueno, tierra, presolo y las primeras 15 horas de maniobras, es decir, aproximadamente unas 30 horas de vuelo, más tierra. Yo como estaba trabajando, eh, tomaba las clases de manera virtual. Es decir, que yo cuadraba con el capitán que me iba a dictar la clase y tomaba clases virtuales. Generalmente las personas que estaban trabajando tenían que tomar las clases virtuales, entonces allí conozco a otras personas que estaban prácticamente en mi misma situación, que trabajaban y se estaban pagando la carrera de piloto. Y doy con la conciencia de que son personas muy similares a mí, como está el caso de Daniel Aguilar, que es un muy buen amigo, que ya es piloto también. Eh, y doy personas que también es ingeniero mecánico y está en un papel muy similar al mío. Y también, gracias a Dios, es una persona demasiado disciplinada. Entonces empiezo yo como a relacionarme más con personas como de mi perfil, que han tenido una historia similar, porque a ver, generalmente la carrera de pilotos es de personas adineradas. Y acá me empiezo a topar con personas que les está tocando remar, por así decirlo. Entonces, súper bien, empiezo a tomar clases, llega la pandemia y todos los chicos que estaban tomando clases presenciales van a la virtualidad a tener clases conmigo, entonces yo me empiezo a relacionar también con muchos chicos que estaban estudiando. Igual que siempre están los que les gusta la rumba, les gusta esto, les gusta lo otro, y los que sí son demasiado aplicados y estudian porque tienen muy buena vocación aeronáutica o de piloto. En esta fase de tierra yo me demoro, se supone que durante el papel uno se debe demorar 6 meses, yo me demoro un año, pero durante este año yo sigo ahorrando. Es decir, cuando yo empecé a hacer el tema de piloto, yo hablo con mis papás me dicen, listo, usted colabórenos con esta cantidad mensual de dinero acá en la casa y el resto si quiere usted gásteselo en su escuela, en su estudio. Pues chicos, la verdad y siendo sincero, lo que mis papás me pedían era prácticamente nada. Mis papás a mí me dijeron, obviamente me pagaron mi carrera de ingeniería aeronáutica y ya cuando yo me empecé a pagar la carrera de piloto, mis papás me dijeron, ayúdenos con, no sé, 100.000 pesos, que yo recuerdo que era 100.000 pesos. Y la verdad con 100.000 pesos no se paga un servicio. Yo prácticamente ayudaba con un servicio en la casa. Y el resto, yo ganaba otra cantidad, iba todo para el estudio. Y ahí es donde empieza como el factor disciplina, porque durante el tiempo que yo estuve estudiando la carrera, que fue desde el 2020 hasta el 2022, la carrera de piloto, eh, me tocó ser muy disciplinado y yo me puse como una meta. Yo decía, yo no puedo salir a rumbas, yo no puedo tener novia, no, cero ropa, cero novia, cero rumba, cero todo. Y todo mi dinero literalmente va a ir para las horas de vuelo del curso. Yo no me compraba un Tumix, no me compraba un Extra, nada. Yo no gastaba. Obviamente mis compañeros me molestaban que tan tacaño, que un pan, que nada. Yo me lo tomaba muy personal y yo decía, yo no, todo esto de 100 en 100 pesos se agrupan 1000 y esos 1000 me sirven para una hora de vuelo. A la hora que la hora de vuelo costaba 700.000 pesos, yo tuviera 699.000 pesos, no me la iban a dejar en 699.000 pesos, tenía que ahorrar. Entonces yo me puse con esa disciplina y durante ese tiempo muy juicioso termino mi fase de tierra y empieza la fase de vuelo. Entonces esta parte también es demasiado bonita porque pues yo creo que no existe un piloto que no recuerde el primer día que voló o su día de soleo. El primer día que yo vuelo,
Es el 13 de junio del 2021. Ah, bueno, antes de empezar a volar, les aclaro lo del tema de la pandemia, que entiendo que fue un factor que golpeó muy fuerte a todos. Yo corrí con la fortuna de que durante este tiempo continué trabajando. Yo continué yendo al aeropuerto. Éramos como 30 inspectores, quedamos solo como 3 4 activos. El resto los mandaron con licencia remunerada. Yo continúo trabajando común y corriente, sigo yendo al trabajo, no se ve afectado mi sueldo, entonces yo sigo, por así decirlo, mi vida común y corriente. Obviamente fue una pandemia que nos afectó a todos, pero en factores laborales y de estudiante como piloto, yo seguí común y corriente. Eh, Sigo trabajando muy normal, sigo ganando mi dinero y sigo tomando clases común y corriente. Me vacunan primero que a casi todo el mundo, entonces pues perfecto. Eso por ese lado. Cuando empiezo a volar, empiezo el 3, lo que les decía, el 1-3 de junio. eh, a volar, el 1-3 de junio del 2021 fue mi primera hora de vuelo con el capitán Sebastián Pérez, que posterior a mi presolo entró a volar en la aerolínea LATAM y posterior a Aerolínea LATAM ahorita está volando en una aerolínea en el Medio Oriente muy famosa, volando el 350. Doy con la fortuna también, otra vez, de tener un muy buen instructor, que es él. Mi primer día de vuelo también, pues obviamente muy contento. Mi familia va a verme, van mis primas, mis tíos y mis papás. Me lo disfruto, mis primeras 2 horas de vuelo, me muestra algunas maniobras, me muestra las zonas de entrenamiento. Hacemos maniobras un poco adrestes, a ver si uno sufre de que me vaya a desmayar o que me dé náuseas. Ay, Fortuna yo con estos temas no he tenido problemas. Entonces, pues nada, empiezo a volar y a la hora 14:30 hago mi primer vuelo solo. eh, Ahí en Guaymaral el día 26 de junio del 2021, es decir, a los 13 días, 3 días que llevaba ya volando. ¿Qué les comento? Me acomodo. ¿Qué les comento? Pues brutal. Son fechas que no se me van a olvidar, no me las he tatuado y probablemente me las tatúe. Eh, Fantástico, me lo disfruté, era el sueño de toda mi vida, volé solo y empieza también uno a desarrollar un perfil profesional, ¿no? Porque una cosa es estarlo acá volando en un simulador a estar volando en serio, desde el punto de vista que sea un Cessna o un Piper, que son aviones carísimos, que en dado caso que pase un accidente, evidentemente es un artefacto bastante costoso y ya tenemos, o sea, ya yo pensaba en ese entonces, ya tengo la responsabilidad para aterrizar un avión en dado caso que alguien lo necesite. Contento, sigo mi proceso volando y empiezo a aplicar en la escuela. Ellos manejan una metodología que si uno no vuela durante 12 días, se debe pagar una hora adicional para recobrar la autonomía de vuelo. Yo lo que hago es volar cada 11 días, 10 días. Entonces ahí desde la fase de maniobras empiezo a volar cada 11 días 1 o 2 horitas de vuelo para seguir ahorrando. Es decir que al mes yo volaba 4 horas de vuelo aproximadamente. Si la hora de vuelo estaba en 700, 7 por 4 son 2.800.000 y yo me estaba ganando 4 millones de pesos, un ejemplo, estaba haciendo 1.200.000 en ganancias para pagarme otras 2 horas de vuelo a futuro. Entonces yo seguía así volando de a poquito, de a poquito, de a poquito y seguía ahorrando y seguía trabajando. Cuando empiezo mis primeras horas de crucero, el tema se pone un poco más pesado y acá es donde yo digo que mucha gente puede desfallecer o botar la toalla, pero si uno le mete, le va bien. Les comento, en ese entonces a mí me tocó trabajar y estudiar y cuando yo empecé el crucero, que eran vuelos ciudad a ciudad, lo que yo hacía era volar de 6 de la mañana a 10 de la noche, a 10 de la tarde, de la mañana. Es decir, yo volaba esas 4 horas de vuelo, salíamos a las 6 de la mañana de Guaymaral, llegábamos a las 8 de la mañana a Neiva y de 8 de la mañana arrancábamos de Neiva para Guaymaral, llegando a Guaymaral a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Para estos vuelos y para todos los vuelos tocaba llegar 1 hora antes del vuelo. Es decir, que yo debía estar a las 5 de la mañana en el aeropuerto.
Y yo en ese entonces vivía no lejos del aeropuerto, pero sí era un poco complejo llegar a Guaymaral. Yo no tenía vehículo en ese entonces a mí me tocaba tomar tres buses. Uno desde mi casa hasta el Portal Norte, otro desde el Portal Norte hasta Vima y otro desde Vima hasta la escuela. Me tocaba, si tenía que llegar a la escuela a las 5 me tocaba estar saliendo de mi casa tipo 3:40, 3:50, es decir, levantándome a las 3 de la mañana. Me levantaba, me arreglaba, salíamos a las 3:40, 3:50 de la mañana para el aeropuerto. Yo estaba llegando muy a las 4:40 a Vima y generalmente allí hay unas ruticas que lo acercan a uno a la escuela o yo hablaba con el instructor o algún compañero para que me acercara y lograr ahorrarme esos 2.500 pesos del transporte. Yo volaba hasta las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana aterrizábamos, tocaba llenar papeles, que el libro de vuelo, que la carpeta del alumno, que esto, que el vuelo fue así, que el vuelo fue así. Yo estaba saliendo de la escuela a las 10:30 para el trabajo porque trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Entonces yo arrancaba de la escuela es decir, del aeropuerto Guaymaral al aeropuerto El Dorado. Era igual, como unos cuatro buses. Un bus que me sacara a Vima, otro de Vima al Portal Norte, otro del Portal Norte al Portal Dorado y el Portal Dorado al aeropuerto El Dorado era otro. Eran cuatro buses en total. Estaba llegando por ahí al Dorado tipo, pongámosle 12 del día, saliendo a las 10:30, 12, 12:30, pongámosle. Llegaba, almorzaba muy juicioso, terminaba como a la 1 de la tarde de almorzar y me quedaba de 1 a 2 para descansar, que generalmente me pegaba un motoso horrible. Me quedaba dormido y a las 2 entraba a trabajar, de 2 a 10, salía a las 10 de la noche, a las 10 de la noche teníamos transporte, entonces la ruta nos llevaba a la casa. Yo llegaba a mi casa viviendo en Suba como a las 11:15, 11:20 de la noche y yo no podía llegar a dormir, sino que me tocaba llegar a preparar el vuelo del día siguiente. Entonces me estaba acostando otra vez muy 12:10 y levantándome otra vez 3:50. Dormía 4 horas diarias durante unos días que me tocó así muy pesado. Ahí es donde yo digo, la disciplina tiene que estar y la fe más que todo. Una resiliencia muy fuerte. Habían días en los que yo hablaba con mi papá, saliendo, mi papá me acompañaba a coger el bus, muy a las 3:50 se levantaba conmigo y me acompañaba y hubo días, la verdad, y cuando digo hubo días no fue uno ni fueron dos, fueron varios en los que yo hablaba con él y le decía, pa, que será que sí vale la pena lo que estoy haciendo. Yo veo a mis compañeros en rumba, viajando, en noviados, comprando ropa o por Europa y yo qué, yo sigo aquí trabajando, dándome de mala vida. Mi ganancia, pues mi dinero que me estoy ganando lo estoy invirtiendo, sí, en este proceso de ser piloto, pero tengo miedo porque es algo que no es tangible, es decir, yo no lo estoy invirtiendo en un apartamento que a la hora que yo quiera lo vendo y me vuelve a llegar dinero, sino es algo que es una licencia y si no me contratan, ¿qué pa? Y pues yo creo que eso me pasó muchas veces como, pa, ¿qué estoy haciendo? ¿Será que sí vale la pena? Y mi papá me decía, tranquilo, eso son cosechas, usted está cosechando algo, usted está haciendo un proyecto, usted está haciendo su futuro, el día de hoy usted está cosechando, el día de mañana va a estar cultivando. Y mi papá hablaba mucho así conmigo. ¿Qué les cuento? Seguía, obviamente habría que sacar fuerzas de donde no las hay y seguíamos estudiando. Empezaron los comentarios también por ahí que yo que hacía estudiando eso, no de mi familia ni nada, o pues nunca me interesé de mi familia, pero llegaban los comentarios, Sebastián, que Mota, porque me decían Mota, Mota que hace estudiando eso, está perdiendo el tiempo, está perdiendo el dinero, este loco ya está muy viejo, ya tenía 26 años, este loco ya está muy viejo, con qué cuento va a salir cuando termine eso, el golpe que se va a pegar va a ser muy fuerte. Y yo todo eso lo hablaba tanto con mi papá, con mi mamá, con mi tía Miriam, que hay que seguir. Estamos cultivando, estamos haciendo un proceso, vas muy bien, tienes un perfil muy bueno, paciencia. Y yo digo que estas son las personas de las que uno se tiene que rodear en la vida. No de las personas que me digan, vamos a tomar este fin de semana, vamos al estadio aquí, vamos a rumbear, vamos a... No. De las personas en las que uno le diga, hey, parce, me estoy decayendo,
necesito un consejo, ¿qué hago? Desde mi punto de vista me estoy hundiendo, ayúdeme, tranquilo. Ya quisiera yo cuando tenía su edad de estar así como está usted, me decían. Y yo, bueno, listo, seguimos. Llegó un punto en el que a mí me hacían falta, pongámosle 80 horas de vuelo. Pongámosle, así por encimita, 70 horas de vuelo. Y se me acabó el dinero. El préstamo que había pedido ya lo había pagado y ya en ese momento pues no tenía dinero y yo tenía que volar. Me pagaban hasta fin de mes y lo que me pagaban me alcanzaba para unas 5 horas de vuelo que me las iba a gastar en ese mes. Entonces lo que yo hago es, digo, me faltan 70 horas de vuelo. Voy al banco y pregunto, necesito tanto dinero. El banco, por así decírmelo, y lo voy a poner en términos de horas de vuelo, me dice, listo, nosotros le podemos prestar 55, un ejemplo. A mí ellos me daban para 55 horas de vuelo. A mí me hacían falta 70, es decir, quedaban 15 restando. Yo armo un Excel muy limpio, sin ocultar nada, mostrando hora por hora, precio por precio, con las horas de chequeo, con esto otro, todo lo que me faltaba y lo que yo podía tener. Y voy a la escuela y prácticamente hablo con el gerente. Al gerente de mi escuela le gustan las vainas transparentes y limpias, sin ocultar nada, cómo deben ser las cosas. Voy, hablo con él y le digo, capitán, tengo este dinero, me hacen falta estas horas, no tengo más dinero, no me da para pagar toda esta cantidad de horas, le vengo a ofrecer una oferta, déjeme todas estas horas por esta cantidad de dinero y yo le doy esta cantidad de dinero tal día a tal hora como usted me la pida. El capitán, sin dudarlo, de hecho me dio la respuesta ahí mismo y me dijo, si usted me paga toda esa cantidad de dinero, tal día, en tal hora, en tantos cheques de tanto dinero, lo hacemos. Entonces yo le digo, listo, hagamos un contrato donde diga eso. Él muy juicioso lo hace y lo miramos, lo analizamos. Efectivamente en el contrato decía, si yo le pago tanto dinero, él me va a dejar por ese dinero lo que me queda a mí el curso de piloto. Efectivamente yo voy al banco, retiro, hago los cheques como él me los pidió. El día a la hora fui y se los entregué. Ahí mismo él llamó, arregló por allá, hizo las vueltas que tenía que hacer y mi carrera prácticamente ya estaba paga, completa. Obviamente yo tenía la deuda ahora con el banco, pero físicamente ya estaba la carrera. Que es a lo que yo quiero ir, es que a mí nunca se me pasó por chiquito llegar hasta ese punto. Jamás lo pensé ni lo planeé. Obviamente sí lo planifiqué mientras se iba dando cada chicharrón, pero desde chiquito yo nunca pensé como ya mi carrera es un hecho y la voy a completar, a no ser que algo fuera de lo divino pase y no la pueda terminar, o X chicharrón que también puede pasar. Pero ahí a ese punto yo decía, mi carrera ya está paga. Entonces, como yo ya tenía la carrera paga, por así decirlo, ahí sí me entró el afán de terminarla. Yo hablé con mi jefe y le pedí, yo tenía 30 días de vacaciones acumulados, se los pedí todos, pero yo hablé con él, evidentemente le dije como, bueno, le voy a pedir los 30 días, pero no son para irme a Santa Marta o irme a San Andrés o viajar, sino son para terminar mis horas de vuelo. Mi jefe, Víctor, claro que sí, de una, sales mañana a vacaciones, nos vemos en un mes. Salí a vacaciones a volar. En ese mes, pues, conozco a otro instructor que ahora es compañero mío acá en la aerolínea, que es Víctor Contreras, que es, en ese entonces somos de la misma edad, es un instructor de mi misma edad, que son dos historias igual de mucha resiliencia, muy diferentes, pero a la vez muy similares. Somos dos personas de la misma edad, compartimos muchos gustos. Yo tengo la ingeniería, él estudió la de piloto y se fue a estudiar, a trabajar al otro lado del mundo y volvió, y doy con él y nos vamos los dos a volar prácticamente por todo el país. Éramos el Cessna, Víctor y yo. Viajamos a la costa, viajamos hacia Neiva, nos pasó de todo y empiezo yo también pues ya más avanzado a desarrollar como ese criterio y uno va avanzando, no sé cómo explicarlo, sino ya en ese entonces pues eran mis últimas horas de vuelo, entonces ya la calidad del vuelo también es mucho mejor, empieza uno a mirar, bueno, y si me falla el avión aquí, ¿qué hacemos? ¿Dónde nos podemos meter? ¿Qué planes alternos tenemos? Y de hecho nos pasó, digamos, estando en tierra, en Barranca Bermeja,
nos falló el starter del motor, hicimos una de otra vaina y la pasamos muy bien, lo disfrutamos mucho. Yo termino mis horas de vuelo y siguen como 1000 chequeos. Chequeo de la escuela, chequeo de aerocivil, chequeo de inglés, chequeo de todo. Para cada chequeo yo me encierro 3 días, una semana antes, a estudiar. Como loco a estudiar. Entonces, digamos, llega el chequeo de la escuela, que es el primero. Un banco de preguntas, apréndaselo de memoria, pasado. Llega el chequeo del aerocivil, otro banco de preguntas de memoria, un pasado. Y curiosamente todos los chequeos empiezo a pasarlos 10 de 10, 100 de 100, 50 de 50. Y bien, pero a lo que quiero llegar con esto es que cuando tengan un examen, un chequeo, se preparen. Ya en la aerolínea se van a dar cuenta cuando les hagan el examen de conocimiento que si es el ATP, que si es el comercial, que si es el instrument, que si es el compass, que si es EASA. Prepárense. Eh, termina ese proceso de chequeos y llega un papeleo que demora aproximadamente 2 o 3 meses para obtener la licencia de piloto. Durante esos 2 o 3 meses yo aprovecho para sacar el certificado de inglés. Me preparo también, ese es otro tema que valdría la pena tener. De hecho, siento que de este video se pueden sacar muchos videos para aprender. Pero a lo que quiero llegar es que llega el examen de inglés, yo ya sabía inglés, pero entonces me preparo con una persona para que me prepare para el examen. No a aprender a hablar inglés y a decir clear to land o line up and wait o qué sé yo, no. Para el examen, para lograr anotar lo que me conviene, lo más importante, para tener un orden en comunicaciones en inglés y para presentar un muy buen examen. Doy con esa persona que es Patrick, muy recomendado por muchos pilotos cercanos a mí. Preparo el examen, en el examen conozco otros 2 pilotos que ahorita son pilotos también de la aerolínea, unos bacanes, me ayudan, nos ayudamos entre todos, les doy también tips, hablamos de experiencias, de cómo va a ser la vida en la aerolínea, y es muy bacano, empiezo a darme cuenta y a conocer personas que son muy valiosas y que tienen mucho conocimiento por compartir. Presento ese examen, presento el certificado de natación también, que eso es un tema de 40 minutos ahí de solo nadar y sale. Y listo. Termino mi curso, obtengo mi licencia, muy contento, muy bacano. Y quedo prácticamente puesto para un proceso. Antes de que empezara algún proceso, antes de yo haber presentado algún proceso, empiezo a escuchar a mucha gente que curso de bimotor, que curso de transición aerolínea, que curso de preparación para el 320, introducción a 320 decían, que el type rating, aquí ya he mencionado 4. Y chicos, la verdad, yo tenía una deuda muy muy grande de terminar de pagar el curso, que no me daba para pagarme nada de esto. Ya este es otro tema también para otro video que se puede sacar mucho, mucho hilo de ahí. Y es que yo nunca tuve un curso, yo no tuve ni bimotor, ni introducción, ni el type, ni nada de esto, ni transiciones. Para entrar a la aerolínea, yo nunca tuve, no los tuve porque no quisiera, sino no los tuve porque no me daba mi capacidad económica. Y aún así entré, pero a lo que quiero llegar es que si ustedes tienen la capacidad y la fuerza pues para pagarse estos cursos, no háganlo. O sea, no vale la pena desperdiciarlo. Son herramientas que están y hay que utilizarlas. De seguro si yo hubiera tenido dinero para pagarme un type, para pagarme una transición, para pagarme el bimotor, de seguro créanme que no lo hubiera dudado y lo hubiera hecho. No lo tuve y la logré sin eso, bien, pero si lo pueden hacer, háganlo. A ver, en la transición deben haber un montón de tips y un montón de cosas que uno no conoce, que ni yo conozco y me pueden servir. A veces yo veo estos cortos de B1, de Pilot Tips, de Alpha Charlie y digo, marica, eso lo puedo coger yo para mí y aplicarlo a mi vida profesional para ser un mejor piloto. Entonces yo sí les recomiendo que si lo pueden hacer, háganlo. Yo me empiezo a preparar por mi cuenta y también vuelvo y recalco a Diego preguntándole muchas cosas a Diego.
digo, ustedes cómo hacen el CRM en la cabina, cómo hablan con un comandante. Ahí en ese entonces él ya era comandante, entonces cómo haces tú para hablar con un copiloto si no estás de acuerdo con él, qué herramientas utilizan, qué pasa cuando hay mal tiempo, cómo eligen un alterno, si tienen una falla técnica al avión, cómo la solucionan, qué es eso del ICAM, cómo funciona eso del ICAM, si hay una novedad con un pasajero, que hay un pasajero con problemas del corazón, una pasajera en estado de embarazo, XY, cómo manejan esas situaciones ustedes a bordo, porque uno de la escuela sabe sabiendo interceptar radiales y aterrizando un Cessna y un Piper, pero a la aerolínea nos vamos a enfrentar a esas situaciones, a diferentes personalidades, a un avión que aterriza al doble del que vuela, el que volábamos en la escuela. Llevamos 184, 188 pasajeros atrás. ¿Cómo hacen ustedes esos temas que ya son más como habilidades blandas? ¿Cómo se habla esto? Yo cómo le podría decir a un comandante si no estoy de acuerdo con esto, que al día de hoy me pasa que hay veces que no encuentro las palabras y uno va aprendiendo de los errores o de las experiencias, pero yo empecé a preguntar y preguntaba todo, qué es un hard landing, cómo es eso, bla, bla, bla. Yo tenía mi simulador, tan pronto terminé también el curso de piloto, me compré este computador gamer, de hecho este ya no es el anterior a este, y compré el último simulador que era el 2020, me armé con el mejor avión y empecé a aplicar lo que yo sabía. Ahí en ese entonces yo estudiaba mucho navegación convencional en el Piper Seneca y Arnaf en el Airbus, que era el que quería volar, pues al que le estaba apuntando era mi target. Mm, Empiezo así, a preguntar de todo. ¿Por qué? Porque a mí no me daba para pagarme esos cursos que les estoy diciendo de transición. En el curso de transición les explican eso, qué ítems tener, se reúnen entre pilotos y les ayudan. Sacaron el libro este de Rixit, que es una herramienta maravillosa que hicieron ahí con Andrés. Y empiezo yo como a mirar todos esos temas y miércoles, bueno, a mí no me da para esto, pero ¿qué puedo hacer yo desde mi punto de vista para estar ahí, para tener esos conocimientos, para tener un muy buen CRM? Eh, llega pasa el tiempo, yo aplico a una aerolínea, paso muchos filtricos, en, eh, quedábamos solo como 6 personas y me doy cuenta que de las 6 yo era el único que no tenía type y ahí pues digo, pues pucha, me asusto, pues a mí no me daba para pagarme el type del 320 y pues esta aerolínea pasa lo que pasó en el 2023 y desaparece. Como tal, el proceso también queda muerto, pero ese también fue un golpe muy duro para mí porque yo decía, mucha gente tiene el type y yo no, y eso es una herramienta que aunque algunos no están de acuerdo, igual es una herramienta que está y que va a estar y por más que no estén de acuerdo, igual va a seguir existiendo y es algo con lo que tenemos que trabajar. Entonces yo decía como, bueno, ellos tienen esa herramienta, pero yo también tengo otras herramientas como es mi carrera profesional, tengo 5 años de experiencia en el campo, tengo esto uno, tengo esto otro. Entonces yo también como que decía, yo también estoy muy bien preparado para esto. Tengo que seguir obviamente preparándome y seguir estudiando por mi cuenta y cuando pasa algo averiguar por qué pasó, instruirme bien, seguir preguntando cuando no entiendo nada y al día de hoy no entiendo un montón de cosas bueno, ahorita les iba a hablar de eso, pero en cada vuelo que yo me subo yo le digo al comandante, comandante, por más experiencia que hay en todos los vuelos, uno aprende algo nuevo. Y sonará muy cliché, sonará muy todo, pero es así. En cada vuelo que uno hace o en cada jornada laboral que uno tiene, aprende algo nuevo. Así sea, no, el comandante me explicó esto y tiene toda la razón y yo nunca lo había aplicado, o el comandante hizo esta vaina y yo nunca lo había analizado y vea que sí, trabajó muy bien, entonces como que tratar de aprenderles lo máximo. Eh, Llega el proceso para la aerolínea en la que estoy, me presento, mi proceso realmente dura un año. Entonces aquí más paciencia aún, porque el proceso se abre en enero 23 del 2023 y yo termino firmando contrato en noviembre 16 del 2023, es decir, 11 meses después. Bueno, 10 meses y 25 días para ser exactos. El proceso empieza muy normal, videos en inglés, unas entrevistas psicotécnicas, eh,
muy normal, nada del otro mundo, se hace todo el proceso, muy juicioso, obviamente con mucha ilusión, que yo creo que esa ilusión la comparten todos los candidatos que están aplicando el proceso. Eh, y me lo voy disfrutando, uy, qué chévere esta prueba, uy, conocí a X psicólogo, psicóloga, qué bacano, esa gente está trabajando allá, se ve que se maneja un ambiente muy chévere, era el sueño de toda mi vida. Llega la prueba de conocimiento, yo me preparo para una prueba, es decir, yo cojo, generalmente para mi aerolínea preguntan Instrument y Commercial, que son unas preguntas ahí tipo ATP, me las aprendo las 2000 de memoria y el día de la prueba nos preguntaron otra cosa, nada que ver, a todos, después de que entramos todos hablamos eso, lo compartimos y la verdad yo respondí esas preguntas a puro conocimiento que yo tenía propio de la ingeniería, de lo que había vivido en el campo, de lo que me había enseñado Diego. Entonces yo respondí ahí como miércoles, cuando terminé esa prueba, incluso yo me acuerdo que yo dije, marica, yo no estudié esta vuelta, pensé que me iban a preguntar esto otro y me preguntaron esto otro. Creo que hasta aquí llegó la vida del César. Gracias a Dios me imagino que me fue bien porque pasé. Pasé, después siguió la prueba del simulador y a lo que quiero llegar es que aquí al simulador yo digo que esta es una de las pruebas más importantes del proceso porque te evalúan todo. En el simulador te evalúan conocimientos, te evalúan navegación, que navegues bien, te evalúan bajo una situación de presión o estrés, te evalúan el inglés y todo es presencialmente, ya no hay como una pantalla que uno lo tranquiliza más, que acá yo estoy más tranquilo, que aquí atrás de esta puerta está mi pareja y ya me salgo del tema, nada. Estás en un simulador con otra persona que está aplicando también en el proceso, que de seguro tiene o mucha más experiencia que tú o mucha menos experiencia que tú y hay que trabajar con eso. Vamos los dos en un vuelo y hay que sacar ese vuelo adelante. Tienes un chequeador atrás, que es un chequeador, en mi caso fue un chequeador ya de la empresa. Y eso es otro punto, abriendo un paréntesis, yo de chico, de niño, siempre fui muy penoso con los pilotos, pues. Yo los veía como, y los veo de hecho, como una imagen pues muy wow, muy tesa, muy pulcra, muy perfecta y pues es intimidante, digamos, ustedes estar en un proceso y un chequeador, un comandante de la aerolínea que esté loco ha viajado por Europa, por toda América y uno acaso un Cessna, en mi caso. Yo decía miércoles, que no me vayan a juzgar mucho. Eh, pero nada, es una prueba muy difícil. Yo llegué a mi prueba, mi partner estaba un poquito frágil en varios aspectos, pero hay que trabajar con eso. A nosotros nos pusieron dos situaciones. Yo la verdad, cómo logré vencer esos nervios del simulador. Y es un tip más personal porque yo les digo, yo estaba muerto de los nervios. Yo lo que hice fue cuando me senté y empezamos a hacer, empecé yo porque yo empecé Pilot Flying, a hacer el briefing del vuelo. Yo lo que pensé fue, a ver Sebastián, esto es lo que hago todo el tiempo en mi casa. Es solo un vuelo más. En mi casa me siento todo el día de 6 a 6 a volar en el simulador. Aquí estoy con una persona que también me va a ayudar. Es un vuelo más, las comunicaciones son en inglés, tenemos el inglés. Vamos a divertirnos y vamos a hacer lo que hacemos todos los días. En mi casa a mí me han visto volar en el simulador mis tíos, mis papás, mis amigos, todo el mundo. Aquí lo vamos a hacer otra vez. Le vamos a mostrar a estos desconocidos un vuelo, cómo volamos nosotros. Ya sabemos navegar, es lo que hacemos todos los días, es lo que yo pensé y dije, estoy en mi casa volando el simulador. Es un vuelo más entre Pereira y Medellín. Efectivamente así fue. Despegamos, salimos, Medellín se cerró, estaba horrible, no se podía aterrizar por ningún lado. Una pasajera estaba en mal estado. ¿Qué herramientas tengo? Tengo otro compañero que me va a ayudar, listo, ponme tal BOR, miremos si ya podemos hacer una espera, si hay algún estimado para que se abra, si no hay estimado nos devolvemos. ¿Qué otros aeropuertos tenemos acá? Manizales, Pereira, qué sé yo, Cartago, del otro lado estaba Mariquita, del otro lado me refiero a la cordillera. ¿Qué tenemos? ¿Sí?
empecemos a hablar qué herramientas tenemos, cuánto combustible tenemos, cuántos pasajeros llevamos, qué podemos hacer, y así fue. Pum, 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 todo hablado, súper. Cuando le tocó a mi partner estaba un poquito más nervioso. Yo soy pilot monitoring. ¿Cuál es mi función? Monitorear el vuelo y asistirlo en la medida de lo posible. Se hace así, tal cual, le voy ayudando. Capitán, ¿le parece si le coloco este vector? Capitán, yo le sugiero mantener esta altitud. Muy tranquilo. Comandante, ¿le parece si hacemos esto? Comandante, ¿le parece si voy solicitando el descenso? Eh, y ya, muy, muy tranquilo. Volvimos, al finalizar nos hacen unas preguntas. Yo salgo del simulador diciendo como miércoles, me gustó mucho porque nunca había estado en un simulador. Espero, y yo lo dije incluso, espero que si no paso, lo voy a tomar como una herramienta de aprendizaje. Esto me sirve a mí para desarrollar cómo comunicarme con otra persona, cómo hacer esto, cómo hacer esto otro. Doy por sorpresa de que paso el simulador, pero el periodo se lo pausan, pues queda congelado, queda como en stand-by, porque pasa el tema de estas otras aerolíneas, ingresaron personal de las otras aerolíneas, hicieron el proceso. Entonces, mientras hacían el proceso de ellos, nosotros quedamos prácticamente en stand-by, que está bien. Eh, Como finalizando ya septiembre, vuelven y como el simulador fue en marzo, el 29 de marzo del 2023. En septiembre, como el 26 de septiembre, nos llaman, o a mí me llaman, y me dicen como capitán, usted estuvo en un proceso, empezando el año, queríamos saber si quiere continuar, si está todavía interesado. Evidentemente sí, estaba, o sea, a ver, estaba aplicando para la mejor aerolínea que desde mi punto de vista es de este país y de la región, para volar el avión que yo siempre he querido, un avión jet, y más que es Airbus, que es filosofía de Airbus, esto es francés, es muy seguro. Obviamente iba a estar interesado. Continuamos el proceso, nos mandan otras entrevistas, otras psicotécnicas, otras de inglés y entrevista final. En la entrevista final yo conozco a quienes iban a ser mis compañeros y me da un gusto también conocerlos mucho porque conozco que es gente también muy preparada y es un grupo muy, muy diverso. Es decir, hay gente de todo el país, están los paisas, están los caleños, están los que son por allá de Ocaña, eh, están los que estudiaron en Estados Unidos, estamos los que estudiamos aquí. Hay personas muy jóvenes, es decir, están los chicos de 22 a 25 años, estamos los de 25 a 30 y hay chicos de 30 a 36, 37, 38. Es decir, el grupo es muy variado, muy variable y está lleno de experiencia. Está los que vienen de volar en Viva, eh, están los que tienen esta experiencia con el inglés muy adelantada. Hay un grupo muy enriquecido y todos compartimos primero el gusto con la aviación y segundo el gusto con el estudio, porque eso es muy importante en este punto. Doy cuenta que mi grupo es muy aplicado, saben muchísimo de aviación, cada opinión es tenida en cuenta, nos escuchamos mucho entre todos y el grupo se hace muy unido, la verdad. Yo siento que mi grupo es muy unido y al día de hoy casi todo, no creo que haya un día que no hayamos hablado, tenemos el grupo de WhatsApp como creo yo que todos los grupos que van ingresando van teniendo sus grupos, pero con mi grupo hablamos todos los días, unos días uno aporta algo, otros días preguntan, chicos, ¿dónde encuentro esto? Chicos, esto, chicos, esto. Y el grupo se hace muy unido, entramos todos al curso desde un principio fuimos así, es decir, empieza uno el curso, el type, por así decirlo, del avión, del 320, y todos somos muy unidos, hacemos todos al tiempo todo, nos ayudamos, no en plan de hacer copia o vainas así, porque no, es muy limpio, pero sí como en plan yo estudiamos un día antes en mi casa y venimos acá y miramos todos esto y hacemos todo juntos, por así decirlo. Vamos todos, a nosotros nos toca el simulador en Sao Paulo, vamos a Sao Paulo y hacemos el proceso todos juntos, bacano, les voy a dejar por aquí fotos también. Aprendemos todos juntos, está el que tiene empresa, el que lee, el que aporta. A mí me pasó esto ayer, chicos, no pude hacer esto, pasó esto, pues esto de otro, ah, no, es que eso es así, así, ah, con razón no pude, que no se queda.
Y somos muy unidos, empezamos a volar todos al tiempo, todos pasamos nuestros chequeos de rutas bien, de manera satisfactoria y empezamos a volar todos juntos. Eh, bueno, el proceso del curso también, si quieren se los explico, empieza uno teoría, que son las materias básicas que deben estar vigentes anualmente, entonces qué mercancías peligrosas, qué meteorología, y no me acuerdo, son como otras dos. Después empieza un curso que es como un CBT, que son diapositivas sobre el avión, sobre los sistemas del avión. Entonces ahí te muestran prácticamente el avión al desnudo. Son no sé cuántas diapositivas con exámenes y toda la cuestión. Una vez terminas el CBT vas a un FTD, que es Flight Training Device, que es volar el avión, pero es como en un simulador, como lo que hago yo en mis redes sociales o en mi tiempo libre, es volar el simulador. Entonces hay un programa que primero vamos a volar normal, luego situaciones anormales, luego esto, pero todo es en pantallas estáticas. Y de ahí ya se pasa al simulador full motion, que es el simulador, que es la cápsula, que les puedo dejar también fotos por acá, que es entrar a la cabina y hacer tanto situaciones normales como anormales. Y esto, todo este proceso hasta ahí, hasta simulador, cuando termina simulador, son aproximadamente 4 meses. Termina uno super ducho en Abnormal Situation, en Abnormal Procedures. Termina uno simulador y empieza chequeos de ruta. Chequeos de ruta que son volar en la vida real un vuelo común y corriente con un instructor al lado. Son 100 vuelos, lo cual dura aproximadamente, pongámosle 2 meses, un poco menos, un mes y 3 semanas largas, donde vas siempre con un chequeador, un instructor al lado. Estos chequeos de ruta son evaluativos, pero generalmente yo los tomaba como aprendizaje. A mí me fue muy bien durante los chequeos de ruta, nunca tuve un chicharrón y yo los veía como hoy voy a aprenderle algo al chequeador o hoy el chequeador me va a querer enseñar algo. Y generalmente esa es la vibra como de los chequeos de ruta. Los chequeadores, que son los comandantes, instructores, generalmente vienen con esa intención. Hoy le voy a enseñar a este pelado algo nuevo. Entonces, digamos, si ellos me veían muy bien a mí en X, me enseñaban Y. Usted ya sabe esto y esto y esto, miremos esto otro. Listo, y venga, miramos el manual y cómo se hace. O digamos, a mí sentía que me costaba ser ágil en la cabina, entonces preparar rápido el vuelo en la MACD, preparar aquí. Ahora, hay muchas cosas sobre el papel que nunca se ven, pero en la vida real sí se ven. Hablar con los auxiliares, hablar con los pasajeros, hablar con tierra, hablar con la torre de algo fuera de los procedimientos. Hay muchas cosas que están por fuera del papel, de lo que uno va a hacer, de los SOP, por así decirlo, que son los procedimientos normales. Entonces, no, que hable con los pasajeros, no, que hagamos esto, no, que llámate a despacho, no, que llámate a mantenimiento, llámate a despacho y pídeles tanto como usted lea mi nombre. No, haz esto, no sé, yo acá pensando situaciones. Llame a estos y pídales tal vaina. Háblate con mantenimiento y diles que estamos en tal posición y tenemos tal novedad que nos lo dijo el jefe de cabina. Marichis, ok, listo. Pero es un proceso de aprendizaje, es a lo que quiero llegar. Y bueno, todos terminamos chequeos de ruta, a todos nos fue muy bien, gracias a Dios, y empezamos a volar. Y acá también pues, es el trabajo de todo un sueño, es el trabajo de toda la vida, es el sueño de toda la vida. Y es como estar en su propia miel, en su propio ambiente, es como un pez en el agua. Cuando yo empiezo a volar, pues a ver, es el trabajo de mis sueños, mi familia contenta, me voy a vivir con mi pareja, y todo marcha muy bien, muy perfecto. Empiezo a volar por toda América, el avión de mi vida es un misil, es un cohete. eh, y empiezo también, igual después incluso de chequeos de ruta, a volar con comandantes que en serio saben mucho, y ese es otro punto porque uno generalmente estando fuera de la aerolínea y queriendo ser piloto, incluso sin querer ser piloto, uno ve a los comandantes como, que antipáticos, que es gente creída, que es gente antipática y nada que ver. Yo personalmente me estrello con una excelente calidad humana en el gremio de los comandantes y les trato de aprender lo máximo a todos. Me doy cuenta que hasta el comandante más nuevo ya tiene 7 años de experiencia, es una persona que
sabe un montón, que ha volado a Europa, que voló el 87, he volado con comandantes que volaron Fokker, MD, 330, 787 y están de comandantes en el 320. Y yo digo, es gente muy enriquecida, que sabe muchísimo, me reciben siempre, ¿qué hubo, Sebas? ¿Qué más? ¿Cuánto llevas en la empresa? ¿Tú vuelas ahorita? Así, y es algo que me ha gustado mucho y la verdad lo agradezco mucho porque en serio son caballeros del aire. Y he aprendido mucho y de seguro voy a continuar aprendiendo el resto de mi vida muchas cosas nuevas de diferentes procesos, de chicharrones. A mí incluso un comandante me dijo, a mí me dicen comandantes por la cantidad de chicharrones que tengo. Y va uno a ver y sí, uno va aprendiendo de cosas buenas, de cosas malas, de embarradas, de cómo la embarro menos, entre otras cosas. Entonces, pues nada, esa es mi historia. Lo que yo más les recomiendo es, si no está el tema económico, sí se puede. Hay que ser mil veces más disciplinado que una persona que ya tiene lo económico, porque por más que tenga lo económico le va a tocar tener mucha disciplina, pero hay que ser mucho más disciplinado, hay que ser mucho más ordenado, hay que tener mucha, mucha más resiliencia, hay que tener mucha paciencia y estando ya en el proceso podemos sacar muchos videos de este video. Este va a ser el video como madre, pero podríamos crear aquí un podcast con no sé cuántos capítulos de cada intervalo. Incluso podríamos traer personas para que nos cuenten su punto de vista de cómo fue la historia de ellos, cómo fue que hicieron X cosa. Pero a lo que quiero llegar es que hay que ser muy paciente y hay que tener también mucho, mucho CRM para el proceso ya. CRM, que es lo más importante, es un 50% diría yo, inglés y navegación convencional para entrar. Pero CRM es lo más importante, chicos. Saber cómo hablar con un compañero, saber que estamos los dos en la cabina, no estoy yo solo, ni estoy compitiendo con él, ni acá se va a salvar él y yo no, o yo me voy a salvar y él no. Acá estamos los dos dentro de una cabina y vamos en el mismo avión y tenemos muchas herramientas a la mano para poder usar, para poder distribuir cargas de trabajo, para poder mejorar. Si yo veo que se está distrayendo, cómo le puedo subir la conciencia situacional. Pero es eso a lo que quiero llegar, como sí se puede, no es imposible y hay que trabajar, hay que mantenerse trabajando y hay que lograrlo de una u otra manera. Se puede, eh, el proceso es muy bacano, hay que disfrutárselo, no hay que vivir enfocado en que quiero esto y esto y esto y esto y esto, porque el día que no se nos dé vamos a entrar en una frustración muy grande y lo más probable es que no se nos va a dar en alguna que otra cosa y volveremos a intentar y ahí sí se nos va a dar, pero hay que saber manejar también esa frustración, hay que saber llevar el proceso. Cualquier cosa, se me pueden contactar, ya sea por alguna red social. Mi nombre es Juan Sebastián Mota. Los voy a poder ayudar, les voy a dar esa, no sé, a lo mejor lo que necesitan es motivación, no tanto lo económico, pero lo que necesiten estoy en su completa disposición. Les agradezco mucho el tiempo y nada, nos vemos por ahí en los cielos o nos escuchamos por ahí en alguna frecuencia. Chao, chao.